Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que estén viendo o escuchando este episodio número 61 de su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Primero que nada, como siempre, muchísimas gracias a todos los que estén escuchando o viendo este video, viendo el video, si lo estás haciendo en YouTube, escuchando, si estás escuchando en Spotify o en iVoox. Muchas gracias como siempre. Primero que nada, también felicidades, porque como fanáticos del terror, pues el mes de octubre es nuestro diciembre, es nuestra Navidad. Y pues si mis cálculos son correctos, ustedes están viendo o escuchando esto en viernes y lo están viendo el día del estreno. Y el domingo es Halloween, este domingo 31, y hoy debe ser viernes 29, si nada salió mal. Y mañana sábado tenemos nuestro programa en vivo especial de Halloween. Va a ser muy especial. Vamos a tener algunos invitados de honor, como por ejemplo Juan Carlos Tinoco, que si no lo conoces por nombre, seguramente su voz te va a sonar. Si todo sale bien, estará con nosotros el sábado, si todo sale como está planeado. Va a estar con nosotros mañana, para ti va a ser mañana, la voz de Thanos, la voz oficial de Thanos en Latinoamérica y de muchos otros personajes. Ha doblado a La Roca, sobre todo en la saga de Rápidos y Furiosos, pero en muchas otras películas también lo ha doblado. Dobló algo impresionante, dobló a Darth Vader en el especial de Halloween que subieron a Disney Plus de Star Wars Lego. La voz de Darth Vader fue algo épico, toparme con eso. La voz nueva de Darth Vader, al menos en esa de Lego, y ojalá que en otros proyectos vuelva a ser él, fue Juan Carlos Tinoco. La voz del villano de Dragon Ball Super, siempre se me olvida el nombre. En fin, muchos personajes. Va a estar con nosotros este gran actor de voz, actor de doblaje colombiano, latinoamericano. Va a estar también Uriel de Relatos de la Noche, de un canal muy grande de Latinoamérica, de habla hispana, uno de los más grandes. Va a estar por segunda ocasión como invitado Uriel, así que vamos a estar platicando de sucesos, de historias muy impresionantes que han contado en su canal. Y también van a estar mis amigos Julio de Incomics, contándonos una experiencia paranormal que le pasó a él hace unos años. Y va a estar co-conduciendo conmigo mi querido amigo Kaiden, que también tiene un canal de YouTube. Si no lo has seguido, por favor suscríbete a su canal, es muy bueno. Está subiendo historias originales escritas por él, muy buenas. Así que se viene algo grande. Te recomiendo que te traigas un gran tazón de dulces este sábado, mañana a las 4 de la tarde, hora de México. Que te traigas un tazón enorme de dulces o un tazón enorme de palomitas. Yo voy a hacer lo propio y vamos a estar comiendo dulces, platicando de terror, escuchando relatos de algunos de ustedes. Va a estar abierto mi correo y va a estar abierto todas mis redes sociales para que estén enviando audios, para que estén enviando relatos, etcétera. Va a ser algo fascinante, así que no se lo vayan a perder. Y pues te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram, me encuentras como @elgrimorioderix. En Facebook me encuentras como El Grimorio de Rix. Si estás en YouTube y por ejemplo es la primera vez que me escuchas y prefieres escucharme en Spotify, me encuentras en Spotify como El Grimorio de Rix. Y también ya tengo cuenta de TikTok, así que vayan a seguirme. Por allá estoy subiendo algunos relatos muy cortos. Yo creo que ahí puedo contar algunos relatos que he querido contar en el canal muchas veces, pero que son demasiado cortos. Algunos relatos que ustedes me envíen también los podré subir por allá a TikTok. En fin, ¿no? Síganme por allá, me encuentran como @El Grimorio de Rix también. Pero bueno, vamos a dar ahora sí pues de manera oficial inicio a este episodio, número 61, el preámbulo, digamos, este aperitivo para nuestro especial de Halloween. Así que por lo mismo de que este es un aperitivo para nuestro episodio especial de Halloween, el episodio de hoy será muy especial. Siguiendo con nuestra temática enfocada 100% en lo paranormal de este mes de octubre, haciendo una pausa de los temas de crímenes reales que veníamos viendo en semanas anteriores, hoy te hablaré de 3 relatos ocurridos de verdad. No son leyendas, no es mitología, no son como las leyendas que luego contamos de vampirismo, de hombres lobo. Estas son historias que sí se tiene registro que ocurrieron en verdad, que lejos de tratarse de leyendas o de puras habladurías y rumores como otros casos de índole sobrenatural, estos, los que vamos a ver hoy, sí cuentan con registros y testimonios escritos de que existieron, en fotografía también, e incluso uno de ellos, el más reciente que apenas ocurrió hace unos años, cuenta con un registro en video. Pero el hecho de que cuenten con una prueba tangible
ya sea escrita, en fotografía o en video, no quiere decir necesariamente que estos casos cuenten con una explicación. Por eso son casos paranormales, por eso son casos inexplicables, porque aunque se tiene el registro de que ocurrieron y incluso los escépticos no le han sabido dar una explicación a los 3 sucesos que vamos a revisar hoy, pues no necesariamente tiene que tener una explicación. No sabemos bien a bien de qué se trata, pero eso es lo interesante de los episodios que vamos a ver hoy. Los casos. Los 3 casos que revisaremos hoy nos narran la historia y confesión de una bruja alemana, la presencia de rostros aterradores en una casa en España y la presencia de varios ataúdes contenidos debajo de un puente en México, respectivamente. Son 3 relatos. Un relato sobre brujas, sobre una bruja muy espeluznante que ocurrió en la Edad Media en Alemania, con confesión, con santo y seña de qué es lo que hacía esta mujer. El segundo relato es una historia de una casa muy extraña, muy tétrica en España, en la que se dibujan rostros 100% claros, que todos son diferentes, no son manchas de humedad, no son coincidencias, son en verdad rostros humanos con cara, nariz e incluso con barba y con gestos muy bien definidos que se dibujan desde hace décadas y que los escépticos no han sabido dar una explicación, y tampoco los expertos en lo paranormal. Simplemente han deducido que es real. Este caso es 100% real, de esta casa en España. Y el tercer caso es uno que ya he tocado en algunas ocasiones en el canal, incluso me llegué a escribir en él en Instagram, que ocurrió hace poco, en 2017. Hay un video, varios videos virales, de hecho seguramente te subí a TikTok un relatito corto por ahí, en el que encontraron unos ataúdes, pues se puede decir que emparedados, escondidos debajo de un puente en México. En el estado de México, a un par de horas, unas 2 horas, dependiendo del tráfico de la capital, de la Ciudad de México. ¿Qué había ahí? Era algo que tenía que ver con el crimen organizado, que es muy común en México, sobre todo en el estado de México, o eran vampiros, o era algo sobrenatural, porque esta historia no es nada más que estaban ahí los ataúdes, era algo muy misterioso, que pues el gobierno como que lo quiso esconder. Vamos a ver, este relato es mi favorito y va a ser el protagonista del tercer bloque de hoy. Por más que los escépticos les dan vueltas y vueltas a estos 3 casos, no han sabido explicar bien a bien qué ocurre, y en lo personal el hecho de decir solo es una coincidencia, entre comillas, a mí me parece patético y simplón. Algo debe haber detrás de estos 3 casos, así que vamos a escuchar la intro del programa y comenzamos con el primer caso, que es el de la confesión de Walpurga Hausmanin, una bruja alemana. Así que escuchemos la intro y comencemos oficialmente con este inicio del especial de Halloween. Vamos a escuchar la intro y empezamos de manera oficial. Acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda, y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. Muy bien, queridos amigos, pues
demos inicio, ya sin más preámbulo, a este primer bloque que he titulado La confesión de la bruja Walpurga Hausmanin. Perdón, creo que pronuncié mal su nombre hace rato. Su nombre es Walpurga Hausmanin. Y bueno, lo que te digo, el episodio de hoy va a ser especial porque estos tres casos no son habladurías, no son simples leyendas como muchas que hemos tocado, no son crímenes de la vida real que tienen explicación. Por ejemplo, el caso del hombre lobo gallego de Roma Santa, o no es un fraude como el caso de los Warren, como los casos de los Warren, como el caso de Amityville que checamos hace unas semanas. No, los de hoy son 100% reales, y saben que yo tengo mente abierta, hay cosas en las que creo. Yo soy creyente, por ejemplo, en el tema de los gigantes, de los duendes, muchas de estas cosas de la vida extraterrestre, yo creo en eso. Hay otros temas de lo paranormal que hemos tocado en el canal que yo les he dicho abiertamente que yo no creo, pero el decir que yo no crea no quiere decir que me cierro y ya, sino que tengo la mente abierta. Sí, no creo porque no he visto nada relacionado con ello, pero si en algún momento llega a salir a la luz que sí existen los fantasmas o los vampiros o los hombres lobo o los nahuales, yo voy a creerlo 100%, no me voy a negar. Es estúpido negarse ante la evidencia de cualquier cosa, ¿no? Está como la gente esta que no creía en el COVID al inicio, y todavía hay gente que no cree en lo que estamos viviendo, en esta enfermedad que es más real que su propia nariz. Pero bueno, hay gente que dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero eso es lo interesante de este caso, que se encuentran en esa brecha entre mito y realidad, y al no contar con una explicación ni por parte de los escépticos ni por parte de los expertos en lo paranormal, en los creyentes, pues eso es lo que se vuelve interesante y vale la pena analizar. Porque hay otros casos que sí, por ejemplo el caso de Roma Santa, lo más probable es 99% seguro que se haya tratado simplemente de un asesino serial, de un enfermo de licantropía clínica, un enfermo mental, un loco. ¿Dónde quedó este hombre? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué desapareció? Eso es el misterio. Pero no era un hombre lobo, simplemente era un asesino serial. El caso de Amityville era un fraude que han confesado tanto el asesino de la familia de Feo, como su abogado, como la familia que vivió ahí, la familia Lutz. Es 100% un fraude. Pero hay casos como los de ahorita que no han sido podido ser explicados ni por los creyentes ni por los escépticos. O sea, no han podido ser demostrados como fraude, pero tampoco la gente que cree, los expertos en lo paranormal, no han podido descifrar de qué se trata. Así que comencemos en este primer bloque con una historia que, si bien ocurrió hace varios cientos de años, hasta la fecha, hasta el día de hoy, es recordada esta historia en Alemania como uno de los casos más sanguinarios y violentos efectuados por una persona, más específicamente por una mujer. Y sí, escuchaste bien, esto ocurrió en Alemania, donde ocurre toda la historia con Hitler. Así que incluso en Alemania, con Hitler siendo parte de la historia de este país, el caso de Walpurga, de esta mujer acusada de bruja, que ella confesó que era bruja, es recordada y aún causa asombro por su violencia, incluso en un país donde ocurrió pues todo esto con Hitler hace unos años, hace varias décadas, entre 1939 y 1945, con un personaje de esa talla, que es el tirano más grande de la historia del mundo. Aún así, la historia de Walpurga también es recordada en Alemania como uno de los personajes más sádicos y sanguinarios de la historia, al lado de Hitler. Así que solo para que te vayas dando una idea de qué hizo esta mujer. Pero no solo el hecho de que sea un caso sanguinario es lo que llama la atención, no es nada más eso, no se trata de como el caso de Roma Santa, sino que el relato y confesión de esta mujer posee elementos que hacen que se encuentre entre el mito y la realidad, y recuerda mucho a la tenebrosa cinta de La Bruja, con Anya Taylor-Joy, esta película maravillosa que creo que ya la quitaron de Netflix, pero estuvo dentro de las recomendaciones que les hice en el Halloween de hace 2 años, cuando el canal iba naciendo. Literal llevaba como un mes con el canal, y les hice un video con un top 10 de recomendaciones mías para Halloween, y en los primeros puestos estaba esta película de La Bruja, que si no la han visto no se la pueden perder. Es sumamente macabra, terrorífica. Olvídense de los clichés absurdos de películas como Halloween, como Pesadilla en la calle del infierno. Si se quieren espantar de verdad, vean La Bruja en este fin de semana de Halloween. Es una película impresionante. Si ya la han visto, la historia que vamos a contar ahorita recordará mucho a la película, la historia que vemos ahí de La Bruja. La fecha exacta del nacimiento de Walpurga se desconoce. Solo sabemos que tuvo lugar entre los años 1510 y 1527. Más o menos en esta época es cuando nace esta mujer en Alemania. A lo largo de la mayor parte de su vida no fue una mujer especialmente conocida,
pero durante la cacería de brujas del siglo XVI en Europa, fue sometida a terribles torturas y a un juicio que pasaría a la historia como uno de los más enigmáticos, referentes a las miles de mujeres acusadas y sentenciadas por brujería, muchas de ellas injustamente, durante la Edad Media. Con la diferencia de que esta mujer al parecer sí era culpable. Y digo al parecer porque, bueno, vamos a ver que hay una teoría o un punto de vista de los historiadores, obviamente que son escépticos, de los académicos, de los historiadores de Alemania, pero el relato que cuenta esta mujer, te digo que es digno de esta película de la bruja. O sea, o la mujer tenía una muy buena imaginación, o por el dolor de las torturas que le estaban infundiendo para que confesara, inventó una historia que de verdad podría ser llevada al cine hoy en día. Incluso una historia más impresionante y más aterradora que la que te conté hace un par de semanas con el caso de la historia real de la bruja de Blair, ocurrido ya pues 300 años después de esta historia, pero en los Estados Unidos, en lo que hoy es conocido como Maryland. Walpurga trabajó como doncella durante muchos años en Alemania, te recuerdo. Parece que fue una mujer respetada y valorada por su trabajo, y no existen escritos o registros sobre su mal comportamiento, sino hasta que ya había muerto. Este hecho resulta aún más extraño cuando nos enteramos de que Walpurga terminaría siendo acusada de brujería, de vampirismo y de provocarle la muerte a niños y adultos por igual, a pesar de la buena reputación con la que contaba durante su juventud. O sea, en los registros que se han encontrado de esta mujer, como no fue una asesina serial o algo así que llamara la atención de siempre, como muchos otros casos de criminales, incluso de la antigüedad, que actuaron, que llevaron a cabo sus fechorías durante décadas. El caso de esta mujer no es así. De ella pasó desapercibida toda su vida y no se tienen registros de su crueldad, entre comillas, de sus crímenes, sino hasta después de su muerte. Obviamente la muerte que le propinaron fue a causa de una sentencia de brujería en el siglo XVI. Así que esto como que no cuadra, esto es lo que no cuadra, que como que pasó desapercibida toda su vida hasta que la acusan de brujería. Ella confiesa, cuenta toda una historia que ahorita te voy a relatar, y ahí es donde empieza donde se pasó, literalmente, donde pasó a los anales de la historia, y hasta la fecha recordamos su historia después de más de 500 años. El cambio de la personalidad y cómo la percibían sus compatriotas alemanes, así como las acusaciones de brujería en su contra, se produjeron en 1587. O sea, era una mujer bastante anciana. Si tenemos en cuenta que nació entre 1510 y 1520, pues podemos hacer el cálculo rápido, que para este entonces esta mujer tenía como entre 60 y 80 años más o menos, era bastante anciana. Sabemos que cuando Walpurga fue acusada ya era viuda, es decir, su esposo ya había fallecido. No existe información sobre si tuvo hijos o no, lo más probable es que los haya tenido. Vivió siendo pobre y quizá con la esperanza de morir a una edad avanzada, pero en lugar de eso acabó sus días ajusticiada en uno de los más famosos casos por brujería o acusaciones de brujería en la historia de Alemania. Te repito, seguramente si ya llevas bastante tiempo en el canal, en Europa hay dos casos de matanzas masivas en el siglo XVI, más o menos en la Edad Media. En toda Europa, no solo en Alemania, en Alemania, en Reino Unido, incluso en España y en Italia, se dieron estas matanzas masivas, acusadas absurdamente la mayoría de personas de brujería, las mujeres y los hombres de hombres lobo, curiosamente. Pero muchos de estos eran acusados por cosas estúpidas y absurdas. Quizá entre todos esos habían algunas personas que sí practicaban brujería. Y ahorita vamos a ver cuál es el problema de practicar brujería dentro de este contexto. Porque obviamente habrá muchas personas, incluyéndome, que no creemos en la brujería como lo pintan las historias de ficción o las leyendas. Y dices, bueno, qué estupidez que la hayan matado por esto, pues prácticamente como si las mataran por su religión. Pero es un poco más complicado que eso. La brujería sí entra en una rama un poco especial, no era tanto su religión. En el caso de las personas que supuestamente practicaban licantropía, pues ahí sí era mucho más absurdo, porque aparte las acusaciones eran mucho más absurdas. Pero bueno, históricamente esto es algo que ocurre en la Edad Media en toda Europa. Estas acusaciones masivas, la gran mayoría injustas, que terminaban con la muerte de tanto hombres como de mujeres, pues por culpa de la Iglesia Católica, en su mayoría. Como muchos de ustedes saben, miles de mujeres inocentes fueron sentenciadas injustamente y condenadas de manera brutal por supuesta brujería.
Un caso así, similar, se repetiría cerca de 200 años después en el Nuevo Mundo, en América, más específicamente en Salem, Massachusetts. Y la semana pasada te conté otra historia similar, también ocurrida en los Estados Unidos 300 años después, en Maryland, que era la historia de la bruja de Blair. Ocurrirá pues ya hace bastante poco, en 1700 y tantos, si no mal recuerdo. Así que esto es bastante curioso, que durante siglos, casi durante 500 años, se llevaron a cabo estos juicios absurdos, sin sentido, primero en Europa, después acá en América, en Estados Unidos y en México también. Con la Santa Inquisición, también en la Nueva España se llevaron a cabo estos juicios absurdos por supuesta brujería o por supuesta idolatría del diablo. Y pues una de las víctimas fue esta mujer Wilpurga, alemana, que estamos revisando hoy, muy similar al caso de la bruja de Blair, solo que la bruja de Blair sí era, esa mujer, Elike Edwards, sí era culpable de brujería, porque vi un comentario de una chica que comentó en el video que se sentía como mal porque seguramente la bruja de Blair estaba haciendo experimentos con hematofagia y que por eso le había sacado sangre a los niños. No, eso no tiene sentido, o sea, para nada. Para nada. Esa mujer era una campesina, no tenía ni el más mínimo conocimiento científico. Ella sí practicaba brujería. Que si funcionaba o no, eso es otra cosa. Podrás creer o no. El problema es que para la brujería se llevan a cabo, para los rituales de brujería, en la mayoría de las ocasiones, se llevan a cabo acciones pues bastante oscuras, que peligra la vida de un tercero. Pueden ser de personas, de niños, como en el caso de la bruja de Blair, o de animales. Entonces, obviamente, si ponías en riesgo la vida de alguien más, te iban a condenar. No era nada más que idolatrar al diablo, que sí, para ellos en aquella época sí era un delito idolatrar al diablo, idolatrar a cualquiera que no fuera Dios, el Dios judeo-cristiano, era un delito. Pero además, si te pones de manera fría, incluso hasta la fecha, se supone que tienes libertad de religión en México y en muchos países del mundo, siempre y cuando no afectes a un tercero. La bruja de Blair no era inocente, sí practicaba brujería y sí fue acusada de manera justa, por así decirlo, pero miles de mujeres en Europa no fueron brujas, las acusaron injustamente y las sentenciaron injustamente. Lo mismo que ocurrió en Salem, Massachusetts, 200, 300 años después, ya en el Nuevo Mundo, en Estados Unidos. Quizá hoy en día vemos como un salvajismo esta matanza injustificada y masiva de mujeres por acusaciones tan absurdas como las que determinaban que eran brujas, que eran, si ustedes buscan un poco algunos registros de casos de juicios de brujas, son estúpidos. O sea, las razones por las que acusan a las mujeres de brujas son estúpidas, tan estúpidas como las razones por las que acusaban a los hombres de ser licántropos en la Europa medieval. Pero lo complicado de estos casos de brujería era que funcione o no funcione la brujería, creas o no en la brujería, muchas de las acciones llevadas a cabo para rituales de magia negra implican la violación de la ley del hombre, o sea, quitarle la vida a niños, sustraerles sangres de manera ilegal contra su voluntad, como el caso de la bruja de Blair, robo de ganado o robo de animales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no era nada más el hecho de idolatrar al diablo, sino era también pues que llevaban a cabo crímenes, unos más graves que otros, desde el robo hasta privar a alguien de su libertad o de su vida. Así que creas o no en la brujería, las mujeres que sí eran culpables de brujería, no las que eran acusadas injustamente, las que sí practicaban brujería en aquella época, debían ser castigadas por la ley de alguna manera. Y bueno, esto fue hace más de 500 años, obviamente el castigo iba a ser la pena de muerte. Pero no era tanto por invocar al diablo o por ofender a Dios, sino que el crimen que debía ser castigado de manera fría, incluso ante nuestra mirada moderna, en el caso de las que sí practicaban brujería y que llevaban a cabo estos rituales que implicaban cosas ilegales, ellas sí debían sufrir un castigo. Quizá no la muerte, a lo mejor para nosotros en el siglo XXI la pena de muerte es algo monstruoso y criminal, pero en aquella época no. Entonces por eso era un crimen tan peligroso y tan grave, porque llevaba a cabo dos violaciones, una digamos ante los ojos de Dios y otra ante los ojos del hombre. Por eso se tomaban tan en serio los juicios de brujas en la antigüedad. Pues la declaración de Wilpurga, a diferencia del de muchas mujeres inocentes e incluso de algunas culpables, reveló muchas cosas sobre la brujería y magia negra que quizá te recuerden a esta historia de Thomasin, de Anya Taylor-Joy, y su amigo Black Phillip, esta cabra que era el diablo, tomando la forma de cabra que le hablaba a los niños y al final sale una bruja espeluznante en la película. Te recordará mucho a esta cinta, a esta historia. La cuestión es, ¿era verdad el relato de Wilpurga? O como dicen muchos historiadores, la inventó debido a la tortura que estaba siendo víctima esta pobre mujer, esta anciana, literalmente.
En primer lugar, esta mujer, ya que la tenían en el juicio, obviamente esto lo declaró bajo tortura, ya bajo varias horas de tortura, declaró que cierta noche de 1556, poco después de enviudar, mantuvo relaciones con un demonio de nombre Federlin. A la noche siguiente, este demonio regresó y prometió rescatarla de la pobreza, pero ella debería hacer algo por él a cambio. Lo primero que tenía que hacer esta mujer por el demonio era firmar un pacto con Satanás y entregarse a él. O sea, este demonio Federlin era un sirviente de Satanás, pero ella terminó haciendo el pacto con Federlin, se entregó en cuerpo a él y además tenía que firmar el pacto, un contrato con Satanás, como se ve en la película de la bruja y como se decía que las brujas obtenían sus poderes y hasta la fecha se dice esto, ¿no? Como Walpurga se mostró de acuerdo, Federlin la llevó ante Lucifer, quien fue descrito por Walpurga como un hombre alto con larga barba gris. La acusada declaró que le recordaba a un gran príncipe por sus ricas joyas y refinado comportamiento. Es decir, Lucifer, según esta mujer, cuando se le presentó para que firmara el contrato, se le presentó en forma de hombre, no de chivo, no de demonio espeluznante, una forma de un hombre con barba gris y que llevaba ropas y joyas muy finas. O sea, no era un campesino, era un hombre que llamaba la atención. Cuando Lucifer confirmó el pacto con ella, después de que hubiera firmado, la invitó a beber vino, a comer bebés asados y a mantener relaciones con él. Walpurga dijo también que se unió al ritual de profanación del Santo Sacramento que había robado de la iglesia. Según Walpurga, el demonio le dio un ungüento que ella utilizó en varias ocasiones para privar de la vida a seres humanos y animales por igual, obviamente del pueblo donde ella vivía. Afirmó asimismo que el demonio la visitaba regularmente para mantener relaciones con ella, e incluso cuando se encontró en prisión, o sea que para él la prisión física no era un impedimento, él seguía apareciéndose, incluso cuando ella estaba aprisionada por haber sido acusada de brujería. Siguiendo sus instrucciones, Walpurga le quitó la vida a 40 niños que no habían sido bautizados y bebió su sangre. Esto era el crimen del vampirismo. Explicó además que utilizaba los huesos de los bebés y sus cabellos para hacer rituales de brujería y que devoraba los cuerpos de los niños, por lo que, claro, fue sentenciada a muerte. Si te fijas, aquí ya no es nada más el hecho, porque tú y yo como ateos podríamos no creer en el relato de Satanás, de que Lucifer la visitó y que tuvo relaciones con ella y que pactó con ella y no sé qué. Porque si lo vemos de esa manera, de manera fría, nunca la sacó de la pobreza. Así que pues no hay ningún registro, no hay nada inexplicable que te diga, ok, puede que sí haya conocido al diablo. No hay nada, o sea, eso queda a la libre interpretación de la gente. Si tú quieres creer que se le apareció el diablo, créelo. Si no quieres creer, no lo creas. Pero este otro delito, digamos, que venía implicado, que era parte del trato con esta entidad, es todo esto que hizo con estos bebés. Ahí claramente era una violación de la ley, no de Dios, bueno, sí de Dios si te pones con lo de los 10 mandamientos y todo esto, pero sobre todo era una violación de la ley del hombre. El primero robarse a los niños y luego hacer todo lo que hizo con ellos ya sin vida, no solo era una abominación, sino que era un delito. Claramente esta mujer, en caso de que la declaración que dio fuera real, claramente tenía que ser castigada, ¿no? Walter Stephens escribe sobre la ejecución de Walpurga Hausmanin lo siguiente, te voy a citar textualmente lo que dice. El 20 de septiembre de 1587, Walpurga Hausmanin, partera que ejercía en Dilinga, en la diócesis de Augsburgo, en el sur de Alemania, fue quemada en la hoguera como bruja. Walpurga confesó una larga lista de maleficios, término con el que se denominaban los rituales de magia negra. La mayor parte de ellos estaban relacionados con su profesión de partera, así es como consiguió los cuerpos de los niños. En 12 años se supone que mató a 41 niños y a 2 madres durante los partos, pero también confesó haber atacado a otras personas, como por ejemplo el hijo menor de George Killinger, las esposas del gobernador y el escribano de la ciudad, la hija de Hans Striegel, una monja de clausura y Michael Klingler. De estas 5 personas se esperaba que 3 no escaparan con vida, según la propia declaración de Walpurga en su juicio por brujería. Parece además que el alcance de los maleficios no se limitaba a las personas, pues fue acusada de quitarle también la vida a 9 vacas, aunque confiesa haber destruido una cantidad de ganado mucho mayor que estas. Un caballo y un número indeterminado de cerdos y de gansos.
También los cultivos eran objeto de sus ataques, provocando granizadas 1 o 2 veces al año, que es algo que no se menciona mucho, pero varias brujas, sobre todo brujos y chamanes de la zona de Mesoamérica, se decía que podían controlar el clima, no solo convertirse en animales y hacer maleficios, sino que habían brujos muy poderosos que podían controlar el clima, según las leyendas, ¿no? Entonces todos estos delitos fueron todos los que confesó esta mujer, por los que terminó siendo pues sentenciada. A Walpurga le cortaron la mano derecha antes de quemarla en la hoguera. Camino del Patíbulo continuó siendo mutilada y torturada en público. De la existencia de esta mujer en la vida real no cabe duda, de que existió. Esto no es una leyenda, no es una historia como por ejemplo el rey Arturo, que no se tiene, aunque hay historiadores que dicen que sí existió, hay otros que dicen que no, que solo es una leyenda, igual que Merlín. Este no es el caso, esta mujer sí existió, hay registros históricos, periódicos, anuncios de su castigo, sí existió, este caso es 100% real. Y esta brecha, en el caso de la historia de Walpurga, consiste en si en serio llevó a cabo todos estos crímenes que te acabo de citar, tanto los más terrenales, por así decirlo, como firmar el pacto con Satanás, mantener relaciones con él y todo esto, si los llevó a cabo o no, o si solo hizo esta confesión para que ya terminaran con el sufrimiento que le estaban infundiendo por medio de torturas en presencia de todo el pueblo. Así que la pregunta persiste, porque la pregunta está ahí. Si eres escéptico, si cuestionas todo, la historia podrá parecerte fascinante o aterradora, pero la pregunta siempre va a estar ahí. ¿Era Walpurga una bruja o declaró cosas que no había hecho con tal de que la ejecutaran ya? ¿O en efecto era una asesina serial? Porque están estas tres opciones. O que en verdad fuera una bruja, que todo lo que dijo fue verdad, o que inventó todo con tal de que ya terminaran con su sufrimiento y la terminaran de condenar, o que pues fuera a lo mejor una esquizofrénica o alguna enferma mental y por eso llevó a cabo estos crímenes. Tenemos esas tres opciones. ¿Cuál de las tres es la real? ¿No? Porque pues tenemos este caso, no es como que tenga pruebas de que habló con Satanás, de que pactó de que firmó el contrato, no hay pruebas de eso. Para muchos historiadores y estudiosos, Walpurga no era una bruja real y no había llevado a cabo todos los crímenes que se le imputaban, sino que ella terminó confesando con tal de que dejaran de torturarla, así como ocurrió con muchas mujeres en aquella época, sobre todo con ancianas, porque la mayoría de mujeres que fueron acusadas de brujería injustamente en la Europa medieval eran mujeres maduras o ancianas, ¿no? También había muchas jóvenes, pero sobre todo eran ancianas. Las cenizas de Walpurga, después de que terminaron con su vida, fueron esparcidas en el río. Se le negó el privilegio de ser enterrada porque había sido acusada de brujería. Al igual que muchas otras mujeres acusadas, juzgadas y ejecutadas a causa de las sospechas de una sociedad ciegamente religiosa, esta pobre mujer murió sin derecho a un juicio justo, uno en el que se hubieran tenido en cuenta los hechos, no la superstición, para decidir su destino. Porque, pues, eso sí, no encontré si encontraron los cuerpos de los niños o no, pero prácticamente el único elemento en contra de la mujer fue su propia declaración. Pero bueno, incluso hoy en día, si una persona que está mal de sus facultades mentales hace una declaración que lo condene, no se toma del todo en serio. Se necesitan pruebas, se necesitan varias cosas para que una persona sea declarada culpable en un juicio. Esto que hacían en esa época, en la Edad Media, no eran juicios, eran acusaciones con historias entre inventadas y entre realidad, aderezadas con cosas, supersticiones, religión, etcétera, etcétera. No era algo basado no eran juicios basados en hechos, eran juicios basados en habladurías, en leyendas, en historias de ese tipo. Entonces, muchos creen que lo que le pasó a esta mujer no fue justo, como fue el caso de muchas otras mujeres. Pero ¿tú qué piensas sobre este caso? Porque no hay una declaración, no hay un cierre de esta historia. Queda abierto a la interpretación, así que déjame leer en los comentarios qué opinas tú. ¿Era esta mujer alemana una bruja real o no? Puede ser que en efecto haya confesado e inventado esto solo para que ya la dejaran, o sea, no la dejaran ir, sino para que pues ya terminaran con su vida y dejaran de torturarla. O puede ser que haya tenido alguna enfermedad mental o que sí fuera una bruja real. De las tres opciones, ¿cuál crees que sea tú la real, la opción correcta? En caso de que sí fuera una bruja real, ¿por qué sus crímenes permanecieron ocultos durante tantos años? Porque ella se hizo esta fama de bruja hasta sus últimos días de vida, hasta que fue acusada. Antes de eso la gente no decía que era rara, no, al contrario, era una mujer estimada en su comunidad, era una partera. ¿O será en efecto
el hecho de que no hubiera registros de actitudes sospechosas de su parte, lo que nos revelaría que fue solo una víctima más de la absurda quema de brujas en Europa durante la Edad Media, porque esta es otra, según muchos historiadores, este es el elemento que nos revelaría la verdad de este caso, que era una mujer normal, era una mujer buena, pobre, trabajadora, humilde, y que de repente, porque sí, a alguien se le ocurrió acusarla y por eso no había registros de un comportamiento extraño de ella antes, porque era inocente y todo fue inventado, todo fue culpa pues, de la religión, del fanatismo, más que de la religión, del fanatismo. Eso es lo malo, ¿no? Las religiones no tienen nada de malo, los malos son los fanáticos, las personas que son ciegas, las personas que no quieren ver, que están cegadas por eso, esas son las personas peligrosas, tan peligrosas como un criminal, son peligrosas por igual. Y pues bueno, el punto es que, por ejemplo, en el caso de la bruja de Blair, ahí sí habían varios registros de esta mujer que hacía cosas extrañas. Que Ellie Edwards sí era una mujer extraña, que se tenían sospechas de que hacía brujería, y cuando se llevó a estos niños para sacarles sangre en contra de su voluntad, los niños la acusan con los papás, no había duda. Por eso ese mismo día la bruja de Blair fue acusada y sentenciada a muerte. Ese mismo día, el mismo día que le sacó la sangre a los niños, porque ella sí tenía un historial, o por lo menos la sospecha, y con eso ya tenían la prueba. Con la acusación de los niños ya tenían la prueba, y pues allá confesó y la terminaron pues acusando, sentenciando. Pero en el caso de esta mujer fue diferente, fue literalmente de la noche a la mañana, y luego ya contó esta historia con Satanás. Pero déjame saber en los comentarios aquí abajo, si estás en YouTube, qué opinas tú sobre este caso, si fue real o no, si fue una víctima o si fue victimaria, si en verdad era una bruja. Déjamelo abajo en los comentarios. Igual si tienes alguna historia relacionada con brujería ocurrida en Latinoamérica, por favor déjamela saber en los comentarios. Pero bueno, queridos amigos, vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos a ver el segundo caso de esta velada preámbulo de nuestro especial de Halloween. Así que vamos rápido a la cortinilla, al corte, y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a esto que es el Grimorio de Rix en su emisión semanal de podcast. Muchas gracias como siempre por acompañarme, o más bien por dejarme a mí acompañarte en tu viernes, en tu mañana, tarde o noche de viernes. Gracias por pues sí, literalmente traerme contigo, ya sea que estés en tu casa, en clases en línea, que me tengas ahí de ruido de fondo, de acompañamiento mientras haces tarea, o si me dejas acompañarte en tu camino al trabajo en el coche, o en el transporte público, o en el gimnasio, o donde sea. Muchas gracias, te mando un enorme abrazo. También se me olvidó recordarte al inicio del primer bloque que esta semana, de hecho hoy viernes, tienes solamente 2 días más para participar en el concurso para ganar un ejemplar firmado de mi novela Demonios de Luna Llena, firmado por mí. Y me han llegado muchos correos, muchas gracias a todos los que han participado. En cuanto den las 12 de la noche del 31 de octubre y sea oficialmente el 1 de noviembre, se cierra la convocatoria y empiezo a leer. He leído algunos, los primeros que me llegaron ya los leí, pero tengo que leer todavía muchos más, todos los que han llegado en estas últimas semanas, y ya en los primeros días de noviembre estaré dando a conocer los resultados. Todavía a mí no me llegan a mi casa los ejemplares, pero en cuanto me lleguen yo los firmo, doy a conocer los ganadores, y ya en algún momento estará llegando a su casa el ejemplar de Demonios de Luna Llena firmado por mí. Así que si quieres participar, te quedan 2 días. Es muy fácil lo que tienes que hacer. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, suscríbete al canal de YouTube, toma el screenshot y envíamelo a un correo. Mi correo es necronomiconrelatos@gmail.com, y en ese mismo correo donde me adjuntas la evidencia de que me sigues en mis redes y estás suscrito a mi canal, escribe en un texto muy breve, en un párrafo, por qué eres fan del terror. A lo mejor te pasó algo paranormal, algo inexplicable como los casos que estamos viendo hoy, o a lo mejor simplemente viste una película que te marcó, o leíste un libro, o yo que sé, jugaste un videojuego que te marcó y te volviste fanático del terror o fanática del terror. Pero bueno, queridos amigos, sin duda el caso que vimos en el primer bloque fue muy misterioso, y lo que lo resalta o lo que lo diferencia de otros relatos de brujería de aquella época es que aquí tenemos una confesión sumamente detallada por parte de esta mujer alemana, porque como te decía, obviamente las mujeres que acusaban injustamente de brujería, muchas morían afirmando y gritando que eran inocentes, porque lo eran.
e incluso las que sí eran culpables, las que sí llevaban a cabo actos atroces en nombre de una deidad oscura o de una religión oscura o profana, como quieras verlo, a lo mejor no, los dos eran el mismo monstruo. Los que estaban haciendo la cacería de brujas hacían actos inenarrables en nombre de Dios. Las brujas, las que sí eran brujas, las que practicaban brujería, igual hacían actos inenarrables en nombre del diablo o de la deidad o del demonio más bien, a las que ellas idolatraran. Eran el mismo monstruo. Era una guerra. El problema es que se llevaron entre las patas a muchas mujeres inocentes, a muchas mujeres y hombres, porque también te digo que hubo hombres acusados injustamente de licantropía, que la licantropía era un crimen que era asociado con la brujería. La licantropía en Europa, en sus inicios, el hombre lobo no estaba de que te muerden y no sé qué, no, eso es ya más hollywoodense. La manera en como en Europa se convertían en hombres lobos, según las leyendas, era por medio de brujería, de un pacto con el diablo. Así que entre esta guerra entre satanistas o brujas o brujos y los cristianos de la Edad Media, se hizo esta guerra, esta caza de brujas, se mataban entre sí y pues se llevaron entre las patas a muchísimos inocentes. Así que incluso las mujeres, las brujas que sí eran culpables de brujería, que le habían quitado la vida a bebés o que habían hecho cosas inenarrables, te digo, que si existe o no, esa es otra cosa. Que si funcionaba o no lo que hacían de la brujería, eso es otra cosa. Pero de que para hacer sus rituales hacían cosas asquerosas e inenarrables, crímenes de verdad, a sangre fría, eso sí lo hacían. Entonces incluso las mujeres que eran culpables de esto, muchas no daban como que mucha santo y seña de lo que hacían en estos rituales. Y la diferencia, lo que hace que resalte el testimonio y la confesión de Walpurga, de esta mujer alemana, fue que ella dio santo y seña de cómo hizo el pacto con Satanás, qué ocurrió y bla bla bla, ¿no? Te digo, una historia que recuerda mucho a la película de la bruja, sobre todo al final de la película. Si no la has visto, te recomiendo encarecidamente que la veas porque es una película que no te puedes perder en este Halloween. Pero bueno, en este segundo bloque que he titulado Los rostros de una casa en España, te voy a contar una historia, pues lo que parece ser una casa maldita, en donde parece haber un efecto o un fenómeno que no como tal es un poltergeist, pero sí ocurren cosas muy extrañas, que literalmente podemos ver. En este preámbulo a lo que será nuestro festejo de Halloween que ocurrirá mañana, ya te relaté una historia de la vida real sobre una supuesta bruja ocurrida en Alemania hace cientos de años. Pero para este segundo bloque, nos vamos a trasladar a España y viajaremos varios siglos en el futuro, ya muy cerca de nuestra era actual, hace apenas un par de décadas y que aún ocurre hoy en día. Y quizá esté ocurriendo ahora mismo mientras escuches este episodio. El caso anterior ocurrió en los años 1500, la Edad Media. Ahora brincamos no solo de Alemania a España, sino que brincamos varios cientos de años en el futuro, a 1970 y tantos, e incluso hasta la fecha. Este fenómeno no se ha detenido y por eso se ha dicho que no es un fraude, y que además los escépticos no han podido determinar que sea un fraude, como muchos otros, como el caso de Amityville, como los casos de los Warren. Esos son fraudes 100% inventados. Este caso no. Y los escépticos, los que no creen en los temas paranormales, que están cerrados a ello, la mayoría de ellos científicos, no han podido determinar qué es esto. Así que al parecer este sí es un caso 100% real, de algo paranormal, de algo sobrenatural, inexplicable, que ocurre en una casa en España desde hace 3-4 décadas. Una familia española ha afirmado que una serie de espeluznantes rostros de aspecto humano han aparecido en el suelo de su cocina durante 4 décadas sin explicación aparente, y todavía no pueden eliminarlos. Por más que le limpian, no se quitan estas caras que se dibujan. No se trata de manchas de humedad o de una mancha que por coincidencia tiene una forma humana, sino que en serio, rostros humanos perfectamente definidos, todos diferentes entre sí, se aparecen en el suelo y las paredes de la casa desde hace décadas. ¿Son fantasmas? ¿Son entidades oscuras? ¿Demonios, si lo prefieres? Estas cosas buscan hacer contacto con los habitantes de esta casa. Es un caso sumamente aterrador porque no es el típico caso de ay, es que se me apareció la Virgen dibujada en un pan tostado o en un árbol. No, esto no es una coincidencia, no es un rostro el que ha aparecido. Han sido muchísimos y siguen apareciendo desde la década de los años 70 en esta casa, y no es una forma que ay, podría ser un rostro, tiene una forma vaga de rostro. No, ve a mi cuenta de Instagram y ahí te dejé algunas fotos y en verdad parece que alguien los dibujó
Es impresionante, pero no son dibujos. Más adelante vamos a ver las pruebas que se han hecho. No son dibujos, no fueron trazados, no fueron fabricados. Se hicieron de manera natural e inexplicable en las paredes y el suelo de la cocina de la casa mayormente, pero de toda la casa. La mayoría se les han tomado fotografías, incluso algunos pedazos de la pared fueron retirados y están colgados como si fueran cuadros detrás de un marco para protegerlo, pero aún así, sea lo que sea la sustancia con la que está hecha, que no se ha sabido comprobar qué sustancia es, no se borra. Aunque le limpien, le tallen con 1001 productos de limpieza, no se quita, no se borra este dibujo. Estos dibujos no se borran, mucho menos se los va a borrar el paso del tiempo. Es algo inexplicable y no es nada más, te digo, una mancha de humedad que pareciera que es un rostro humano con ojos y con boca. No, son rostros perfectamente definidos, con nariz, con ojos, incluso uno tiene cabello largo y barba. Esa fue la que más me sorprendió. Sígueme en Instagram, abre una pestaña aledaña si estás en YouTube y métete a mi cuenta de Instagram @elgrimorio_de_rix. Ahí te dejé algunas de las fotografías. La familia Pereira de Belmes, en España, lleva sufriendo el problema de la aparición de estas espeluznantes manchas desde 1971 y ha suscitado un sinfín de teorías conspirativas sobre la forma en que han llegado hasta nuestros días, porque te repito, estas caras no se han borrado, ahí siguen y siguen apareciendo nuevos rostros. Todos son diferentes, no es como que hay copy-paste de la misma cara, no, todos los rostros que han aparecido son diferentes. No se sabe si son demonios, si son fantasmas, si son algo bueno, pero de que están apareciendo desde el año 71 en esta casa. Conocidas como las caras de Belmes, la familia afirma que las extrañas imágenes se han formado y desaparecido continuamente en el suelo desde entonces, a pesar de los esfuerzos por lavarlas, o sea que aparecen de manera intermitente, aparecen, se borran y vuelven a aparecer, otras nunca se borran, se quedan ahí, es muy extraño, y aunque limpien ellos, no se quitan, pero a lo mejor limpiaron el martes y 2 semanas después desaparece, sin que haga nada. Hay otras que jamás desaparecen, pero todas están ahí, de una u otra manera. Creen que los rasgos de las manchas han cambiado misteriosamente entre masculino y femenino, se han convertido en formas y tamaños diferentes e incluso han mostrado expresiones distintas, como si una mancha, un rostro que ya esté dibujado de repente cambiara su expresión o cambiara de ser un hombre a una mujer. Es algo de verdad inexplicable, no son manchas de humedad, no son coincidencias, no son imágenes que parecieran ser rostros humanos, es algo más. Se afirma que un solo rostro se ha transformado en otros tantos, dejando a los teóricos y a los escépticos de estos temas perplejos. Ya que, como te digo, que una mancha de humedad tome la forma de un rostro, una sola mancha de humedad que parezca un rostro, puede ser una coincidencia, claro que sí. Pero cientos de rostros, eso ya no es una coincidencia, eso ya es otra cosa definitivamente, algo oscuro. La anomalía se ha investigado desde ese año ya lejano de 1971, pero los resultados incluso hoy 2021 siguen siendo inconclusos, no son claros, no se sabe qué son esos rostros. Los escépticos no te pueden decir eso es tal cosa, no han sabido decir qué es, y los expertos en lo paranormal tampoco han sabido decir son fantasmas, son demonios, no, ninguno de los dos tiene respuesta para lo que está ocurriendo aquí. Según el periódico Daily Star, todo comenzó cuando María Gómez Cámara, antigua propietaria de esta casa, observó una cara en el suelo en 1971. Pronto, la mujer alertó a su marido Juan Pereira, quien, junto con su hijo Miguel, destrozó el nuevo suelo con un hacha en un intento de librar la casa de estas indeseadas marcas, ya en un acto como de miedo. Sin embargo, cuando la superficie se secó, apareció un nuevo rostro espantoso, notablemente diferente al primero que habían visto, por el que destruyeron el suelo. O sea, aparece un rostro en el suelo, la mujer le dice a su hijo y a su esposo, ellos espantados porque claramente era un rostro, no una mancha de humedad, no una coincidencia, rompen el piso en el área donde estaba esta cara, pero en otra zona de la casa, del suelo, vuelve a aparecer otro rostro que era completamente diferente. El alcalde de la localidad prohibió que se siguieran destruyendo las manchas que aparecieran en la casa y ordenó que se conservaran para la investigación, ya que este lugar, esta casa en específico, se había convertido en una atracción turística y claro, pues dejaba un poco de dinero. Un año más tarde, en la Semana Santa del 72, se creía que cientos de personas habían visitado la Casa de las Caras, ya que su leyenda se hizo ampliamente conocida en toda la región andaluz y más allá. Cuando la noticia llegó a los expertos de lo paranormal, no tardaron en formularse teorías sobre cómo las caras habían surgido y se habían expandido por la propiedad durante tanto tiempo.
Los más imaginativos creen que, dada la ubicación de la casa, en el lugar donde se cometió un asesinato en el siglo XVII y la proximidad a un antiguo cementerio, podría ser obra de lo paranormal, que es una historia muy común que incluso te lo conté en uno de los episodios sobre vampiros. Hay una casa, creo que en Rhode Island, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, que se dice que fue construida sobre un cementerio, que en este cementerio fue enterrado un hombre acusado de vampirismo, y en la casa que hasta la fecha está ahí, que fue construida sobre este cementerio, se dibuja una mancha de una figura de un hombre extraña, y dicen que esta mancha pues es el alma del vampiro que quiere salir y demás, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí podría ser una coincidencia bastante oscura, que esta sombra de esta casa, que efectivamente está construida en un cementerio, se dibuja por coincidencia una figura que parece ser la figura de un hombre, y lo relacionan con este supuesto vampiro que fue enterrado ahí. Lo mismo ocurre con esta casa española. Fue construida sobre un lugar pues relacionado con fallecimientos, con cementerios, con personas muertas, y a raíz de ahí la gente ha ido deduciendo que quizá los rostros que se materializan sobre el piso o las paredes del lugar pues son las almas de estos ataúdes o de estas personas que descansan varios kilómetros debajo de la casa desde hace cientos de años. Otros incluso llegaron a sugerir que se trataba de apariciones conjuradas por la propietaria, por María, pero esta mujer ya falleció al día de hoy. Incluso se llegó a decir que los rostros cambiaban de expresión y de color en función de su estado de ánimo. Esta historia recuerda un poco al relato ocurrido dentro de la Casa de las Brujas en la colonia Roma, aquí en México, que contaron en La Mano Peluda y yo te he contado en un episodio, con la diferencia que los rostros de esa historia solo eran visibles con un foco infrarrojo o con una aplicación de infrarrojo. Es decir, a simple vista no veía nada. Es un relato, a grosso modo. Si no has visto el video te dejaré por aquí de etiqueta, pero si no has visto el video, si no has escuchado el caso, es el relato de una mujer que vive en un edificio que se llama la Casa de las Brujas, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, donde ella decía que sentía sus presencias, que sentía una energía oscura, que de repente el suelo del departamento se calentaba de manera sobrenatural como si fuera un horno, en fin, ¿no? Y es que se dice que en este edificio se practicó brujería durante muchos años, por eso se conoce como la Casa de las Brujas. Y a simple vista ella no veía nada, pero en una ocasión le toma una foto a la pared de su sala y dice que se veían muchos rostros horribles en una aplicación como infrarroja. Es decir, a simple vista no se veía nada, solo bajo este lente infrarrojo. Pero en el caso de esta casa, en España, los rostros son perfectamente visibles, sin necesidad de un lente especial o de una luz especial. Simplemente se dibujan y son perfectamente visibles y están perfectamente definidos, lo que nos podría decir que si comparamos estos dos casos paranormales de casas habitadas quizá por entidades oscuras, parece ser que las entidades de esta casa española, sean buenas o malas, son mucho más poderosas que las entidades que habitan supuestamente, según esta mujer, en la Casa de las Brujas en la colonia Roma, al menos en este departamento, donde aparte ella dice que 3 personas murieron ahí y que se hizo brujería y que no sé qué, y por eso estas cosas, estos entes habitaban en esa casa, a tal punto que la mujer solo vivió ahí creo que 3 o 4 días y se tuvo que salir porque se espantó mucho, ¿no? Sea lo que sea, lo que habita en esta casa española, al parecer, son mucho más poderosas que las cosas que habitan aquí en la colonia Roma, en la Casa de las Brujas, porque estos se hacen visibles por completo. No necesitas luces especiales ni lentes especiales para verlos. Todos los pueden ver. Si entras a esta casa, ahí están estos rostros dibujados en el suelo y en la pared. Obviamente hay quien piensa que la historia de esta casa no es más que un fraude y que los rostros son fabricados o dibujados por los habitantes de esta casa desde 1971 por la familia Pereira, debido a que esta familia pues de cierto modo se benefició y hasta la fecha se sigue beneficiando por el dinero que genera esta propiedad, como atracción turística. Por eso es que muchos dicen que es un fraude, porque finalmente deja dinero, porque se convirtió pues en una exhibición de lo sobrenatural, porque claro, es impresionante ver estos rostros. Se le dio tanta publicidad a este caso en España que la investigación meticulosa sobre el concreto y sus patrones en la casa continuó hasta que María murió a los 85 años en 2004. Sin embargo, en un giro espeluznante, las caras siguieron apareciendo incluso después de la muerte de María, según el Daily Star, lo cual al menos a María la descartaría como la responsable de este fraude. Así que una de dos.
o alguien más de la familia está realizando estos grabados a mano, es decir, que alguien más es el que realiza el fraude y engaña a la gente haciendo estos dibujos, o en verdad algo macabro habita debajo y dentro de esta casa, manifestándose a través de los grabados, porque muchos le echaron la culpa a María porque ella fue la primera en ver los rostros. Unos decían que era bruja, que ella los conjuraba, y otros más decían que era un fraude y que ella dibujaba los rostros, pero ella ya murió desde el 2004 y los rostros siguen apareciendo, así que sea bruja y ella los conjuraba, o sea ella la fraudulenta que los dibujaba en el suelo, ya se comprobó que al menos ella no era, porque ya murió y los rostros siguen dibujándose. Así que tenemos estas dos opciones. En 2014, 10 años después de la muerte de María, el programa español de periodismo de investigación Cuarto Milenio llevó a cabo un análisis técnico de las caras en un esfuerzo por descubrir finalmente la verdad de su existencia. Estos expertos concluyeron que las imágenes, y cito, no estaban hechas con pintura, y que no había, y cito, ninguna manipulación o elemento externo en los rostros, o sea, que no habían sido dibujados por alguien con tinta. No, simplemente no era tinta lo que los había dibujado y no habían sido hechos por una mano humana, habían surgido de la nada, al parecer. También los expertos de este programa de Cuarto Milenio intentaron recrearlas con disolventes concretos, ácido clorhídrico, y nitrato de plata, pero no tuvieron éxito a tal grado, o sea, tan inexacto es esta cosa, o sea, tan natural es, tan espontáneo, si quieres verlo así, que no pudo ser recreado, ni siquiera creado de cero, recreado, no pudo ser recreado por estos expertos. Así que esto nos comprueba que no fueron dibujados por alguien estos rostros, ni con pintura. Los resultados dejaron a este grupo de expertos con más dudas que respuestas, pues al parecer los rostros no eran hechos por mano humana, sino, al parecer, por seres de otro plano, con materiales que no responden a las mismas reacciones químicas de las nuestras, porque por más fuerte que sea una pintura, si limpias con ciertos materiales, por ejemplo con, ¿cómo se llama esta? Con acetona, que eso borra la pintura de las uñas y es muy fuerte la acetona, ni siquiera ese tipo de materiales corrosivos y fuertes podían borrar estas figuras. Las figuras se borraban algunas solas por completo, como si nunca hubieran existido, de la nada, sin que la familia hiciera nada, y luego volvían a aparecer. O sea, esto, sea el material que, porque no supieron determinar cuál era el material con el que estaban hechos estos dibujos, estos grabados, estos expertos no supieron determinarlo, sea lo que sea, no están hechos por una mano humana. O sea, no lo dibujó, no lo fabricó, no es un fraude. Se surgieron de alguna manera, pero no por una mano humana. Naturalmente, otros investigadores han probado suerte desde entonces, pero también han afirmado que no hay ninguna explicación científica para los desconcertantes rostros que aparecen aquí. En pocas palabras, el caso sigue siendo un misterio 100% que quizá esperemos que en algunos años llegue a ser resuelto. Aún hay miembros de la familia vivos. La mujer María, la esposa, la mujer de hecho que descubrió esto, que fue la primera en notar esta anomalía, ya falleció, pero sus hijos y quizás sus nietos aún viven, y esta casa aún es propiedad de la familia Pereira. Así que esperemos que en décadas siguientes pues se determine de qué se trata. Esperemos que no sea un fraude, y en caso de que no lo sea, es un caso muy enigmático, porque aparte, al menos en lo que encontré, estos rostros, aunque claro que da terror de repente voltear y ver una cara ahí perfectamente humana, pues claro que es desconcertante, es tenebroso, pero no hay actividad hostil paranormal hacia esta familia. No hay un fenómeno poltergeist como tal, no les esconden las cosas, no los atacan. O sea, parece ser que estas entidades no son malas. A lo mejor una de dos, o son malvadas pero no tienen tanto poder, o simplemente son neutrales, o podría ser que sí son los espíritus de la gente que está enterrada debajo de la casa. Podría ser, no lo sé. Aparte, te digo que un asesinato se llevó a cabo ahí. En fin, quién sabe qué sea. Pero el punto es que no ha podido ser desmentido como un fraude. Sí es algo paranormal, sí es algo inexplicable. Te invito a que vayas a ver las imágenes que te compartí en Facebook, en Instagram y quizá en TikTok, para que veas cómo lucen estos rostros inquietantes que aparecen en la casa. No es una manchita ahí que dices, ay, puede tener forma de cara. No, son caras perfectamente definidas. Así que ve a verlo allá en mis redes para que te des una idea de lo aterrador de este caso al ver la imagen o las imágenes. Aprovecho para recordarte en este momento que me sigas en mis redes, Instagram, Facebook y TikTok, y en Spotify también, donde subo el podcast en formato MP3, por si no vas a
a tener internet, lo descargas ahí de manera completamente gratis y ya lo puedes escuchar a donde sea que vayas. Si vas a viajar en carretera y no vas a tener internet o algo así, pues ya lo tienes ahí descargado en tu celular. Y también te recuerdo que compres mi novela Demonios de Luna Llena, que estás viendo aquí, la portada hermosa. Se trata de una historia maravillosa que ha hecho llorar a más de uno, que ha hecho reír a varios y que ha hecho que todos los que la han leído se aterren. Tiene una muy alta calificación en Amazon. Muchísimas gracias a todos los que la han calificado, todos los que han hablado de ella, porque hasta ahora nadie ha dicho es una porquería, es un mal libro, hasta ahora no. Así que muchísimas gracias, ve a comprarlo. Cientos de... Sí, según yo son decenas, casi ya cientos de personas que han comprado la novela, no pueden estar equivocadas. En verdad, modestia aparte, es un muy buen libro, muy entretenido, muy aterrador y además que te va a dejar pensando en ciertas cosas de Latinoamérica, sobre quiénes son los verdaderos monstruos, las personas o los monstruos de leyenda, las criaturas legendarias, ¿no? Y bueno, ya estoy trabajando en el audiolibro de Demonios de Luna Llena también, para que estés al pendiente cuándo va a salir y en qué plataformas, y también en cuanto esté ya en el mercado, digamos, el audiolibro de Demonios de Luna Llena, voy a empezar a trabajar en mi siguiente novela. Así que tiene que ver con brujería, con vampirismo en la Ciudad de México, con algunas leyendas que ya te he mencionado que se cuentan aquí en la Ciudad de México, en la zona donde yo vivo, en Reforma, Chapultepec. Así que seguramente te va a gustar mucho. Estoy ansioso por empezar a escribir. Pero bueno, regresando al tema de este segundo bloque, ¿qué explicación le das tú, querido amigo, querida amiga que me escuchas en YouTube o en Spotify, al surgimiento de estos rostros? ¿Para ti qué son? ¿Tienen una explicación lógica o es un caso completamente asociado con la paranormal? ¿Para ti qué es? ¿Es simple humedad, simples coincidencias o quizás seguramente para ti creerás que es algo paranormal, que es algo de terror? ¿Qué opinas? Déjamelo por favor en los comentarios del video en YouTube, o si estás en Spotify o en iVoox, ve a comentarlo a YouTube o a mis redes sociales, por favor, te lo agradecería mucho. Pero ahora vamos al último y tercer corte del programa para regresar a ver el último caso de hoy, ocurrido hace apenas un par de años en el Estado de México, referente, quizá, hablando a vampiros. Así que vamos al último corte, aprovecha la cortinilla para poner pausa si tienes que hacerla y regresamos al tercer y último bloque, titulado Ataúdes, ¿de vampiros o de rateros? Así que vamos rápido al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de este programa. Muchas gracias por permanecer conmigo a lo largo del programa. Te repito, no te vayas a perder el episodio de mañana, que va a ser impresionante, con nuestros invitados de lujo, con estos 4 invitadazos. Te repito, te lo voy a decir en el programa ya que estemos al aire, pero van a estar abiertos las redes, mis mensajes, voy a estar al pendiente de mis mensajes en Facebook, en Instagram y sobre todo de mi correo electrónico, para que nos envíes relatos por allá y los lea en vivo. De hecho, mejor si puedes mandarme alguna nota de voz tuya, por favor envíala. Solo que si vas a mandar nota de voz, mándamela por mi correo para que yo solo la descargue y ya la meta al programa directamente, ¿no? Van a estar abiertas las líneas de comunicación con ustedes para que nos estén contando sus experiencias en vivo. Vamos a estar viendo videos paranormales ahí en directo. Vamos a estar platicando de experiencias vividas por nuestros invitados, por Juan Carlos Tinoco, voz de Thanos en Latinoamérica, de Uriel de Relatos de la Noche. Quizá tengo planeado que platiquemos un poco sobre los relatos más espeluznantes que le han llegado últimamente a su canal de Relatos de la Noche. Vamos a estar platicando sobre las experiencias de Kaiden y su familia y la experiencia de Julio de Incomics, así que en verdad no te lo puedes perder, va a estar impresionante el episodio de mañana. Pero bueno, no vivamos en el mañana y regresemos al hoy, a este tercer y último bloque del programa, en donde te hablaré de un caso que siempre me ha impactado y que llegué a escribir de él en una entrada de Instagram hace más de un año. De hecho, lo llegué a mencionar en algún video sobre vampiros, igual de los primeros que subí, así que quizá no conozcas este caso, pero es muy, muy misterioso. Se trata de un hallazgo que se hizo viral apenas en 2017, hace 4 años apenas, en redes sociales, ocurrido en Tlanepantla, Estado de México, a, te digo, 1 a 2 horas dependiendo del tráfico de la capital, muy 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 cerca, en una zona transitada. O sea, no creas que fue encontrado en un baldío o en una casa abandonada, fue encontrado literalmente debajo de un puente donde pasan los coches, porque alguien rompió la pared por alguna razón, rompió el concreto, hizo un hoyo y alguien se asomó
un peatón curioso se asomó y vio que habían unos ataúdes apilados y el tipo lo grabó. Trataré de ver, espero que se haya podido compartirte el video en Facebook, en Instagram y en TikTok para que veas este video que se viralizó hace unos años y que a mí en lo personal me pareció muy enigmático porque claro, al pensar, al ver esto, al ver estos ataúdes ahí escondidos literalmente, sellados, emparedados, claro, yo pensé en vampiros desde ese momento y es un caso que me ha dejado muy impactado porque fue muy enigmático, no sabemos qué había ahí en esos ataúdes o qué hacían ahí. Porque en verdad parecía una escena sacada de una película de terror, sacada de una película de vampiros. Si has visto una película también muy buena de Netflix, que es como terror comedia, que se llama Vampiros contra el Bronx, hay una escena, si ya viste esa película, que recuerda mucho a eso. O en la novela de Salem Slot de Stephen King, que es como una versión moderna de Drácula, igual, hay escenas muy parecidas a eso. En verdad es algo impresionante. Te digo, lo que ocurrió fue que, a grosso modo, un peatón, del Estado de México grabó y difundió este video y además fotografías que mostraban varios ataúdes apilados en el interior de un bajo puente ubicado en la avenida Gustavo Vaz, en su cruce con la calle 1 de Mayo en la colonia San Lorenzo, en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. En alrededor de 8 horas, este video de los ataúdes superó los 12 millones de reproducciones, los 5,000 comentarios y se compartió en más de 6,000 ocasiones. Yo lo vi en Facebook, estuvo en Twitter y en Facebook, mayormente fue compartido en Facebook, pero seguramente lo puedes encontrar en YouTube. Trataré de habértelo dejado en Instagram y en Facebook e incluso en TikTok para que veas que en verdad era, o sea, no fue algo planeado, no fue algo ahí que armó este peatón, no, o sea, no había manera. ¿Cómo metes, vamos a ver ahorita que eran casi 20 ataúdes, cómo metes 20 ataúdes en este lugar que aparte estaba sellado con concreto? Alguien por alguna razón, quizá por accidente, alguien rompió o se rompió solo a lo mejor un hoyo en esta pared y gracias a ese hoyo fue que este peatón pudo ver que dentro habían unos ataúdes, pero si no, imagínate cuántos años llevaban ahí esos ataúdes y por qué fue tapado con cemento, porque la explicación que dio el gobierno era patética y no tenía sentido y no le consta a nadie. O sea, en verdad es muy misterioso, pareciera ser que lo estaban tapando, que lo estaban ocultando al ojo público, y si no hubiera sido por a lo mejor fue un accidente, a lo mejor fue un demente, el típico loco que se pone a pegar a las paredes, a lo mejor fue un vagabundo que hizo sin querer quizá este hoyo en la pared. Si no fuera por ese hoyo, no sabríamos que ahí estaban estos ataúdes y quién sabe cuántas más cosas como esta se ocultan a la plena luz a la plena vista de todos, a plena luz del día, en varios sitios de todo México, no solo del Estado de México, de todo México. Tras enterarse de la difusión de este video, el municipio de Tlanepantla explicó que ese bajo puente ha sido usado desde hace años como una bodega del área de servicios urbanos y precisó el origen de los féretros. Ya varios vecinos habían reportado que en una de las bases del puente, ubicado en la avenida 1 de Mayo y Gustavo Vaz Prada, en la colonia San Lorenzo, este lugar, se podían apreciar por medio de un boquete los féretros de 16 adultos y 3 para niños, o sea, eran 19 ataúdes en total. Ya había gente que ya lo había visto, el que lo viralizó fue este chico. No sé cuánto tiempo antes, si días, semanas, meses o años antes que se había hecho este hoyo, pero el hoyo se ve reciente, o sea, el hoyo se ve que llevaba días, quizás semanas, pero no más de un par de semanas que habían roto este agujero en esta pared y que la gente pues alcanzaba a ver estos ataúdes porque eran muy claros, o sea, se podían ver claramente, y este chico lo grabó y se hizo viral. Y según lo que decía el municipio, era que pues esta bodega o este espacio, este cuarto improvisado debajo de este puente de vehículos, había sido usado como bodega de estos ataúdes vacíos, pero que estaban vacíos, supuestamente, según el municipio. Hasta el lugar arribaron elementos de la policía municipal, estatal e incluso un agente del Ministerio Público, quienes constataron supuestamente que los ataúdes estaban vacíos. Pero lo curioso es que, claro, ninguna persona, ningún civil vio esto. A nadie le consta que esta declaración de estos agentes del Ministerio Público sea real. O sea, a nadie le consta, más que a ellos, más que los que hicieron la declaración, que trabajaban para el gobierno, a nadie le consta que en verdad estuvieran vacíos estos ataúdes.
Antonio Arias, director de servicios urbanos del ayuntamiento de Tlalnepantla, informó que se trataba de una bodega en donde guardan dichas cajas, que son donadas por familias que deciden cremar a sus difuntos o por algunas instituciones para poder entregarlas a personas de escasos recursos que lo requieran. Esta es la explicación que daba. No tiene como mucho sentido. O sea, ¿por qué los guardarían en este espacio? Estos ataúdes no son públicos, no son del gobierno, del estado, son de un particular. Entonces, ¿por qué lo esconderían o por qué lo guardarían en una bodega, en un espacio público, en un puente vehicular, debajo del puente vehicular? ¿Por qué carajo? No tiene ningún sentido la explicación que da este tipo, Antonio Arias. Señaló además que desconocen quiénes abrieron el boquete, o sea, quién hizo el hoyo en la pared en dicho puente, el cual dejó al descubierto los féretros. Posiblemente fue un vagabundo, porque normalmente debajo de los puentes, pues ahí viven vagabundos. Quizá el tipo quería hacer un hoyo para meterse él la pasada y la noche, yo qué sé. Quizá fue un accidente, quizá estaba ya vieja la pared y se hizo el hoyo, quién sabe. El punto es que se hizo el hoyo y esto fue lo que mostró, lo que sacó a la luz literalmente estos féretros supuestamente vacíos que estaban ahí apilados. Lo curioso es que, te digo, a ningún civil se le permitió constatar que los ataúdes estuvieran vacíos, como afirmaban los agentes del Ministerio Público, y solo estas supuestas autoridades vieron el contenido de estos. En cuestión de minutos se llevaron los ataúdes y se desconoce su paradero actual. Nadie vio que abrieran los ataúdes, vieron que los sacaron y se los llevaron en cuestión de minutos, muy rápido. Nadie vio si los abrieron, qué había adentro, si en efecto estaban vacíos, como dice la declaración oficial de estos elementos del Ministerio Público, y no se sabe a dónde se los llevaron, no se sabe qué se hizo con estos ataúdes. Pero si en verdad este espacio debajo del puente vehicular era una especie de bodega en la que guardaban ataúdes vacíos, para ser usados alguna vez, ¿por qué este cuarto o este espacio no tenía una puerta? Porque no tenía una puerta, literalmente era una pared, o sea, esto estaba detrás de una pared hueca. Entonces, ¿por qué no tenía una puerta? Sino que la entrada a este espacio estaba completamente sellada por cemento. O sea, para que me entiendan, trata de ver las imágenes. Si no te las puse en Instagram, búscalas, busca ataúdes Tlalnepantla y entenderás lo que te digo. Es el puente y debajo de este puente había una pared, un muro de concreto. No había una puerta, era una pared de concreto. Alguien o algo, por alguna razón, se hizo un hoyo. Y en ese hoyo, a través del hoyo se veían los ataúdes. Pero no, si fuera una bodega, como dice este tipo, tendría una puerta que sí debería estar cerrada con candados, con cadenas o con llave mínimo. Pero no había una puerta, era la pared sellada con cemento. Como a simple vista, antes de que se hiciera el hoyo, a simple vista una persona que pasara, era una pared sin más ni más. Pero era un espacio, un hueco, estaba hueco, estaba vacío. Y metieron los ataúdes en este hueco y pusieron la pared de concreto para que tapara, pero no había una puerta. Entonces esto es lo que no cuadra. Si fuera una bodega tendría una puerta y no la tenía, estaba sellado con cemento, con concreto, era un muro falso, para que me entiendas. Sabemos que uno de los métodos más comunes de enterrar personas acusadas de vampirismo en la antigüedad era emparedándolos, es decir, encerrándolos dentro de paredes, el cual es el caso de la mujer de esta condesa conocida, recordada por la historia como la Condesa Sangrienta, Elizabeth Báthory, que ya te he contado la historia en algún podcast, pero quiero volver a hacer un episodio en específico de ella, como hice el de Roma Santa, más a detalle y que sea únicamente de ella, que fue una mujer que sí era vampiresa no porque tuviera habilidades especiales, sino porque se bañaba en la sangre de las doncellas, porque creía que la sangre de estas mujeres le iba a dar juventud eterna. Entonces le quitó la vida a cientos de chicas para bañarse en su sangre, y cuando fue descubierta por las autoridades, a pesar de que ella era una noble, la emparedaron, es decir, la encerraron detrás de un muro y ahí murió. No salía, estaba literalmente, esa era su prisión, detrás de una pared. A través de un agujero le pasaban comida en ciertas horas del día y ahí murió, obviamente por la falta de luz, porque estaba incómoda, por la falta de nutrición, por la mala nutrición, por la falta de alimento, ahí murió. Y así era como se quitaba la vida a los vampiros en la antigüedad, los emparedaban. Esta historia fascinante que contaron en La Mano Peluda, que también te la he contado, de hecho creo que la conté en el mismo episodio hace ya más de un año y medio, en marzo o abril del 2020, cuando apenas empezaba la pandemia. Creo que te conté juntos ese relato de la vampiresa que encontraron en Guadalajara y el caso de estos ataúdes que podrían tener alguna conexión. Hacia grosso modo la historia, en pocas palabras, en Guadalajara en los años 80 una enfermera
cruza, curiosamente, de lo que era en ese entonces un hospital, actualmente creo que es un museo, que está cerca, muy cerca del Panteón de Belém, que curiosamente se dice una leyenda muy conocida de ahí de Guadalajara, de ese panteón, es que ahí está enterrado un vampiro, y ahí si tú vas a este panteón en Guadalajara, hay un árbol muy grande, como chueco, deforme, monstruoso, que es conocido como el árbol del vampiro, donde supuestamente hay un vampiro enterrado ahí debajo que quiere salir. Entonces, cerca de este panteón trabajaba una enfermera en los años 80 que estaba haciendo su servicio social. Había una obra negra y por alguna razón tuvieron que ir, creo que estaba arriba del hospital, en unos pisos arriba. Esta enfermera va con un doctor, con unos compañeros. Los albañiles, sin querer, con ellos ahí rompen una columna, un castillo que le llamamos en México, rompe una columna y en el interior había una mujer emparedada, pero no era un esqueleto, no era una momia, era una mujer, dice ella, muy hermosa, de piel muy blanca, con un vestido muy extraño, muy antiguo. Parecía que la mujer estaba dormida, pero a juzgar por su ropa y por todo esto, parecía que la mujer tenía ahí cientos de años encerrada dentro de esta pared de concreto, y tenía además una como estaca de madera clavada en el pecho. Parecía que estaba dormida, pero tenía que estar muerta, porque era una mujer que no se veía que la acababan de encerrar ahí. Parecía que llevaba cientos de años ahí y aún así era hermosa, con la piel pálida, en fin, ¿no? Lo reportaron, dicen, a la iglesia de enfrente, la del panteón, la iglesia que estaba en el panteón. Y dicen que llegó un helicóptero que supuestamente envió el Vaticano, que metieron a esta mujer en una caja de cristal como si fuera un ataúd de cristal y se la llevaron a quién sabe dónde. Eso lo contaron, esta enfermera se lo cuenta a su sobrino, y su sobrino décadas después cuenta el relato en La mano peluda. Incluso creo que todavía se lo contó a Juan Ramón Sáenz. Una historia espeluznantemente asombrosa, que obviamente a los que nos gusta el tema del vampirismo quisiéramos creer y que queremos creer que es verdad. Algo impresionante. Así que, tomando en cuenta este elemento, incluso me encontré con un video que vi la miniatura, pero no pude ver el video de un caso muy similar en Rusia, que encontraron una mujer igual en Rusia hace poco. No sé si era un alienígena, un vampiro, ya no vi el video, pero decían, o sea, que era una mujer que estaba perfectamente conservada, pero que al parecer llevaba varios siglos dentro de una pared en Rusia. Si alguien encuentra el video, por favor háganmelo llegar, porque lo perdí. No me acuerdo si me apareció en TikTok o en YouTube, pero no lo pude ver y ya no lo volví a encontrar. Entonces, tomando en cuenta este elemento de que los vampiros serán emparedados en la antigüedad, eso me hace preguntar que quizá puede ser, cabe la mínima probabilidad, 1 en 1.000.000, de que quizá dentro de estos ataúdes ocultaban o escondían un secreto mucho más oscuro. ¿Será que estos ataúdes no estaban vacíos? Porque te digo, a nadie le consta, más que a estas supuestas autoridades que fueron enviadas, a ningún civil le consta que en verdad estuvieran vacíos los ataúdes. Sino que más bien, ¿qué tal que fueron dejados ahí con casi 20 cuerpos? Te recuerdan 19 ataúdes, 16 de adultos y 3 de niños, con cuerpos descomponiéndose en su interior a la vista de todo el mundo, tapados por este falso muro de concreto. ¿Por qué fueron ocultados ahí estos féretros? Fueron dejados ahí por un grupo de delincuentes, porque también puede ser que haya sido una fosa clandestina, aunque si fuera una fosa clandestina, si fuera de delincuentes, ya saben, la gente que trafica con sustancias ilícitas en México, o cualquier otro tipo de crimen organizado de los muchos que se llevan a cabo en México. Si fuera una fosa clandestina, no se molestarían en enterrar a sus enemigos en un ataúd. Así que esta opción es pues muy muy poco probable. Así que, ¿qué tal que estas tumbas no fueron dejadas ahí? No era una fosa clandestina, sino que en verdad ocultaba algo oscuro dentro de ellos. ¿Qué tal? Y esto es una simple suposición, ya viéndonos muy pues muy fantasioso, si quieres verlo así. ¿Qué tal que dentro de estos 19 ataúdes se encontraban más bien vampiros, y por eso habían sido emparedados? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con estos ataúdes? ¿A dónde se los llevaron? ¿Qué tal que nadie hubiera roto el agujero, el boquete en esta pared? ¿Ahí seguirían? ¿Cuántos más puentes y lugares a simple vista de los mexicanos ocultarán este tipo de cosas? Piensa cuántos lugares pueden ocultar algo así. Casas abandonadas, las estaciones del metro, yo qué sé, los mismos puentes vehiculares, los puentes peatonales. Imagínate en cuántos lugares no pueden esconder cosas así, a simple vista de nosotros, y que no volteamos a ver en esa dirección. ¿Qué tal que ocultaba algo oscuro estos féretros? Pero bueno, queridos amigos, con esto llegamos al final del programa de hoy, al episodio número 61. Mira, este episodio fue un poco más corto de lo normal, 1 hora 18, a ver en edición cuánto termina siendo, 1
hora 18 es bastante buen tiempo. Incluso hice menos de la hora y media en la que tengo determinado hacer ahora. Pero bueno, espero que se la hayan pasado muy bien. No hay conclusiones de estos casos como tal. O si me lo preguntan a mí, el primer caso de la bruja, ahí no sé decirte si sí o si no, porque era un relato muy bien planeado como para ser inventado. Pero también está este elemento de que podría ser como muchas otras mujeres que por la tortura terminó inventando la historia. Para que la dejaran ya en paz, ¿no? Esta mujer alemana. Así que aquí, bueno, yo dejo el final abierto en el caso del primer bloque, de la historia del primer bloque. No te puedo decir si era una bruja o no. Quizá no lo era. Si tuviera que decidir, yo diría que no lo era. Que no era una bruja real esta mujer alemana. La bruja de Blair yo creo que sí era una bruja real. Esta mujer Ellie Kedward. También hay otro caso muy similar, incluso más aterrador, que es conocido como la bruja de Bell, que estaré tocando en semanas siguientes. También ocurrido en Estados Unidos, que alguien comentó en el video de manera errónea que el caso de la bruja de Blair es el mismo de la bruja de Bell. No, son casos diferentes. E incluso el caso de la bruja de Bell es más aterrador que el de la bruja de Blair. En el caso de Ellie Kedward, ella sí practicaba brujería. Sin duda, ella era culpable, ya que en verdad haya vuelto como un ser de ultratumba todopoderoso al bosque de Maryland, eso es otra cosa, pero de que practicaba brujería. En el caso de esta mujer alemana, no lo sé. Déjame saber tú qué opinas sobre ese caso. En el segundo caso, yo creo que sí hay algo extraño ocurriendo en esta casa. No sé si son entidades malévolas, neutrales o benévolas, pero de que ocurre algo. Desde el punto en que ni los escépticos ni los expertos en lo paranormal han sabido determinar qué es, yo creo que sí ocurre algo extraño, que sí hay entidades manifestándose en esta casa en España, y ojalá algún día tenga la oportunidad de ir y ver con mis propios ojos estos rostros que no hay manera que sean manchas de humedad. Sí son rostros humanos, sí es una manifestación sobrenatural, paranormal. Fantasmas, demonios, quién sabe, pero de que es paranormal, lo es. Al menos por lo menos no son hostiles, así que la familia puede estar tranquila. Y finalmente, en el caso de estos ataúdes, híjole, ahí lo más probable es que sea una especie de fosa clandestina. No necesariamente de gente peligrosa, sino alguien que por alguna razón no pudo enterrar a sus muertos en un cementerio. O quizá ocurrió como pasa en México, que somos tantas personas y es una ciudad que ya lleva varios años mal funcionando, porque hay muchas cosas que están llevadas sin regularidad en México, y ahorita que ya somos tantos están saliendo a la luz cosas como por ejemplo que en un cementerio ya somos tantas personas que ya no caben los muertitos. Entonces lo que se hace en muchas ocasiones es que los cuerpos más viejos, los que llevan ahí más tiempo, que saben que ya ni siquiera tienen familiares vivos, los sacan, los exhuman y los tiran para hacer espacio para nuevos cuerpos. Entonces puede ser que hubo algún cementerio que se quedó sin espacio, exhumaron algunos cuerpos para deshacerse de ellos y tener pues el espacio para un cuerpo nuevo y seguir cobrando los dueños, los encargados de este cementerio, haya sido cual haya sido. Y estos cuerpos los fueron a esconder ahí. Esa es una opción. Porque esto de que es una bodega para ciertos ataúdes no tiene sentido por ningún lado. Una, porque te digo, este espacio no tenía una puerta, era una pared. Dos, el puente vehicular es un espacio público, es decir, del Estado, porque sería un desmadre, como decimos aquí en México, sería todo un problema guardar ahí los ataúdes que pertenecían a un particular. Así que por muchos elementos, yo creo que toda esta declaración que dio el municipio de Tlalnepantla está jaladísimo de los pelos, no tiene ningún sentido. Hay algo chueco, sea sobrenatural o no, hay algo chueco en ese caso de esos féretros que encontraron. ¿Quién rompió la pared? Quién sabe, pero gracias a quien lo haya hecho, porque tenemos este caso. Quién sabe qué sea, quién sabe si es algo paranormal o no. Lo más probable es que no lo sea, pero a mí, como fanático de los vampiros, sobre todo de los vampiros en contextos urbanos, como en los que vimos el episodio pasado, me encanta. Así que a mí me gustaría creer que sí tiene que ver algo paranormal, algo oscuro, pero lo más probable es que no lo sea así. O quizás sí, quién sabe. Déjamelo aquí abajo en los comentarios qué opinas tú sobre estos tres casos. Si el video te gustó, por favor dale like si estás en YouTube, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo o que hago un programa en directo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales: Facebook, me encuentras como El Grimorio de Rix, Instagram, @El Grimorio de Rix, TikTok, @El Grimorio de Rix, y Spotify, El Grimorio de Rix, por si prefieres escucharme en MP3 y no ver el video, para que puedas bloquear la pantalla y todo esto, ¿no? Además, ¿qué otra cosa? Recuerda el programa especial que estaremos llevando a cabo mañana a las 4 de la tarde, hora de México, con nuestros invitadazos de lujo. Va a ser una maratón, espero que sea de 4 o 5 horas, o sea, va a terminar bastante tarde en la noche.
En caso de que no tengas fiesta, como yo, que seas un antisocial y un ermitaño, que no tengas fiesta donde ir en Halloween, no te preocupes, vamos a estar juntos el sábado haciendo esta fiestecita digital con relatos de terror en vivo y demás. Y si quieres participar en el concurso para ganar, mi novela firmada de Demonios de Luna Llena, tienes todavía hasta el domingo 31 para enviarme tu correo y estarás participando. Los ganadores, no se preocupen, los estaré dando a conocer a lo largo de noviembre. Y si no quieres participar pero quieres la novela, ya está disponible desde hace 2 meses en amazon.com.mx en formato físico y en formato ebook, y muy pronto ya estará disponible en el formato de audiolibro narrado por mí. Así que, sin más que decir, queridos amigos y amigas, yo me despido. Esto fue El Grimorio de Rix en su emisión de podcast, episodio número 61, 3 relatos sobre brujas, fantasmas y vampiros. Nos escuchamos en la oscuridad y tengan todos ustedes un feliz Halloween y un buen inicio del fin de semana.